Hello, Hi, bienvenidos a Lluvia de Ideas. yo soy Laura. Yo soy Mati y el día de hoy vamos a hablarles sobre qué es el clickbait y Y yo les traigo unas recomendaciones de libros. empezamos. Bienvenidos a la sección de entretenimiento en el confinamiento. El día de hoy les traigo sugerencias de libros. 2 libros que creo que pueden aplicar para personas a las que incluso no les guste mucho leer o que no lean mucho en general, no porque no les guste, sino por el trabajo, la vida, etc. Bueno, pues estos son 2 libros que yo leí este año, pues más o menos entre el inicio y la parte media del confinamiento, creo que fue por abril, mayo, por ahí, cuando éramos todos un poco más ingenuos y estábamos más esperanzados. En plan, sí, estamos teniendo un poco de tiempo libre, pero ya saldremos y esas cosas. Yeah. Son dos libros muy diferentes en algunos aspectos, en la época en la que se escribieron, los autores, etc. Pero curiosamente a mí me parecieron similares también en algunas cosas. Ya me dirán ustedes si es así o estoy loca. Estoy hablando de La ciudad de las bestias de Isabel Allende y La historia interminable de Michael Ende. Mati, ¿has leído alguno de estos 2 libros? Ninguno. Y bueno, Isabel Allende, pues Ok. obviamente la ubico, pero Michael Ende, ¿Has leído otro de Isabel Allende? Tell me more. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Por qué no me acuerdo cómo se llama? Porque fue cuando estaba en la universidad, hace muchísimo. Creo que sí, fue la de la Casa de los Espíritus. Bueno, sí, ese es el más famoso. Bueno, creo que voy a empezar con el de Isabel Allende, que es el más reciente de estos 2. Es del año 2002, autora chilena-estadounidense, muy conocida por otras novelas para adultos. Me parece que es esta que tú mencionaste también, La Casa de los Espíritus, que es película y todo. Really? Una historia muy famosa, aunque yo nunca la he visto en la personal. Sí, hay una película, creo. En fin, ella escribe normalmente novelas, cuentos, memorias, y se dice que pertenece al movimiento o a la corriente del realismo mágico, que para los que no lo sepan, es mi corriente favorita para leer. O sea, todos, ¿no? Porque es real, tiene pero por es qué saber mágico. esto. ¿Quieren? Exacto. Por ejemplo, Gabriel García Márquez también escribía mucho dentro de esta corriente. Entonces, esta es la primera novela juvenil de Isabel Allende. Es decir, que ella estaba enfocándose en esta novela a un público más joven, ya que usualmente escribe más para adultos. Y forma parte de la trilogía de Las Memorias del Águila y del Jaguar, que si leen la primera parte, pues van a entender fácilmente quiénes son el águila y el jaguar. Y bueno, creo que parte de la razón por lo que me gustó tanto fue precisamente por eso. Como está enfocado a un público más joven, la manera en que narra las cosas, que sigue siendo muy de Isabel Allende, por supuesto, es lo suficientemente sencilla para que un público adolescente o joven pueda, digamos, navegarlo sin mayor problema. No que no pueda leer algo más complicado, pero obviamente requiere un poco más de atención o de no sé, estar checando el diccionario, sí, claro. por ejemplo. Eso se tiene que adaptar a, pues sí, al vocabulario de los jóvenes. Sí, al lenguaje, al ritmo, etc. Y bueno, ya, el libro. ¿De qué se trata la historia? El protagonista es Alexander Colt, un muchacho estadounidense de 15 años que se embarca en un viaje con su abuela por el Amazonas. Pero su abuela no es una abuela de estas que se la pasan tejiendo y esperando a los nietos. Su abuela es una aventurera, mujer empoderada, sin miedo a nada. Como mi mamá. Su abuelita. Exacto. Y esta mujer, o sea, la abuelita,
forma parte de una expedición de la revista ficticia International Geographic. Y ellos tienen como misión documentar sobre las apariciones de la bestia, que es el mito de ese lugar del Amazonas. O sea, se ha escuchado hablar sobre una bestia, hay vestigios, etcétera, y pues esta expedición va a ir a ver si lo ve, si le toma fotos, si lo encuentra, etcétera. Y pues hasta ahí, para no spoilerles demasiado, pero de eso se trata. Es una historia que, aunque al principio me costó un poco engancharme, al principio estaba un poco más lenta, luego no la podía soltar. La soltaba, pero no la quería terminar. Porque en ese momento, de hecho, yo no sabía que era una trilogía. Entonces yo la dejaba a un lado, pero porque no quería terminármela. Pero ahora ya sé que hay más, entonces muy bien. En fin, entonces si te gusta leer o ver o jugar o imaginar sobre lugares increíbles que posiblemente podrían existir en la Tierra, y eso es lo que me gusta del realismo mágico, que tiene como el suficiente realismo como para que te creas la magia, porque la magia en este tipo de historias es sutil. Es un poco descabellada, pero no demasiado descabellada. A veces sí, con García Márquez, pero bueno. Así, es descabellada, pero tiene las... es un 80-20, o sea, sí se la compras de... Bueno. Sí, así que es más fácil creértela. Es más fácil sumergirte en sus palabras, y aunque sea por ese como que sí es de verdad. Aunque en tu mente sabes que no es verdad, pero es más fácil creértela cuando te la ponen en mucha realidad, que parece una novela normal, pero tiene unos tintes ahí diferentes. Es como... Siento que tiene la suficiente dosis de realidad con la suficiente dosis de imaginación, digamos. Y la historia, pues obviamente son escritores y tienen experiencia. Entonces, te vas involucrando o envolviendo en la historia, que ya todo lo que dice ahí, o sea, la parte ficticia, se vuelve pues algo muy viable y en una realidad, digamos. Ajá, viable, exacto. Y bueno, pues Alexander va a conocer a una niña por ahí, claro. Aunque no es la historia principal, no es una historia de amor, pero sí hay algo ahí para todos. A mí lo que más me gustó, otra vez sin ánimo de spoilear, fue el mundo que crea en tu cabeza, con los lugares recónditos, como te digo, esto sucede en el Amazonas. Entonces te va a empezar a pintar como cómo es el Amazonas, y el Amazonas existe. Entonces vas imaginando y vas abriendo la mente poco a poco, imaginando en que todas estas cosas pudieran estar ahí. O sea, no has ido al Amazonas. No, ¿Tú has ido al Amazonas? Fotos del Amazonas. No. Ajá, pero no has ido. ¿Qué tal si sí? Es verdad, todo lo que dice. Y bueno, incluso creo que sería una buena película. Pero, fíjate si la hicieran bien. Porque siempre existe este debate entre qué es mejor, el libro o la película. Pues el 85-90% de las personas dicen que el libro. El formato en video, en formato en película, es muy pasivo por parte del espectador. Y el proceso de leer, el proceso de lectura está mucho más, you get engaged más, o sea, te involucras más, pues, porque pierdes un bit y te tienes que regresar y para poder entenderlo y para poder, o sea, te adentras de manera un poco más profunda. Pues primera opción diría leer el libro. Sí, claro. No, pues dices que también sería muy padre en forma de película. Que hicieran una película. La verdad es que lo veo difícil porque, como te digo, es la primera novela juvenil de esta autora que, aunque es muy famosa, sí es un tipo de autor muy, no sé si no muy hollywoodense, porque ya sabes, el tipo de historias que llevan a la pantalla grande en Hollywood es como más comercial, más chicle. Esto yo creo que tiene como lo suficiente como para gustarle a la gente masivamente, por eso es que traigo esta recomendación. Digo, incluso a gente que a lo mejor no lea tanto, si le da la oportunidad, porque luego te vas adentrando. Pero está padre, bueno, por ejemplo, ahí es muy inteligente porque está cubriendo una brecha generacional. Es la abuela y es el nieto. Entonces, obviamente que si vas al cine o si ves esto anunciado en un cartel, bueno, o Netflix, whatever, entonces
pues es appealing, es interesante o te llama la atención no solamente a los jóvenes, también a los adultos. Entonces, los adultos pueden llevar a sus hijos jóvenes, adolescentes. Es una buena idea. Sí, por eso yo creo que sería buena, o sea, en general, por eso la recomiendo de manera general. O sea, si eres un adulto, porque yo la estoy leyendo ahorita de adulta y me gustó. Y tanto si eres también alguien más joven. Y bueno, pues entonces si te gustan las aventuras en la selva, esta onda, por ejemplo, hay chamanes, incluso habla del cuidado del medio ambiente, que también es un tema ahora más, bueno, ahora muy trending, pero igualmente importante en su tiempo. Y, por ejemplo, las culturas perdidas, que estos temas también a mí me gustan mucho, como, ya sabes, mundos escondidos, que si debajo de la tierra, que si en el Amazonas, que si, etcétera. Todo esto, pues creo que les puede gustar. Y si ya lo leyeron, pues cuéntenme si les gustó o no y por qué. Muy buena recomendación, Laura. Lo quiero leer. Te llevaría el libro, pero... No te preocupes, luego lo consigo. Y el segundo libro del que quiero hablar es La historia interminable o La historia sin fin. Pero has escuchado hablar de la historia sin fin, sí. Yo creo que intenté leerlo muchísimas veces, pero siempre por una cosa o por otra no lo leía. Pues lo vine leyendo a estas alturas de mi vida y siendo que es tradicionalmente literatura infantil o juvenil del género que ahora sí hablamos de literatura fantástica, cuentos de hadas, pues este sí es más, no tanto realismo, más mágico, literatura de fantástico. Pues no por nada es un clásico. Yo quedé en shock. Me gustó mucho. Claro, que hablo desde el punto de vista que sepan que a mí sí me gusta la fantasía, me gusta Harry Potter, las crónicas de Narnia, este tipo de cosas. Es hardcore fantasy stuff. Pues La historia interminable o La historia sin fin es una historia de fantasía, pero desde el inicio tiene esa cualidad que la hace diferente a otras novelas de la época e incluso a la época actual, sobre cómo se escriben o se leen las novelas de fantasía. Y es que intenta hacerte partícipe de la historia, como si tú, Mati, fueras el protagonista, el que está viviendo el libro. Sí. Para empezar, la novela está escrita en 2 tintas. O sea, y esto lo comprobé en 2 ediciones diferentes del libro que tiene amigo aquí. Aunque tampoco me consta que en todas las ediciones existentes escritas esté en 2 tintas, pero en las que yo leí sí, y por lo que pude ver la primera vez que se publicó, sí, está escrita en 2 tintas. Eso ya la hace diferente de muchísimos libros. Tu libro lo agarras y está impreso en negro. Esta está impresa en verde y en un color así como entre café y naranja, sí, como le dicen marrón. Ellos. Marrón. Supongo que tiene que ver con la historia, o sea, la decisión de escribirla de esta manera. Así es. Está escrita en 2 tintas para diferenciar lo que está contando sobre la persona protagonista del libro y otra tinta para la historia que está sucediendo dentro del libro. Cool. Hay un libro dentro del libro. Cool. Creo que con este libro pasa lo que pasa con El Principito también. Que cada vez que lo lees encuentras como algo diferente, o que si lo lees de niño y te gusta y luego lo vuelves a leer de adulto, te encuentras otros significados. Su autor, Michael Ende, decía que era más una crítica que una narración. La Wikipedia cuenta con más detalle cómo fue todo el proceso para el autor el escribir esta historia. Dice que fue muy largo y a mí lo que me gustó fue un pequeño extracto de lo que cuentan para resumir de qué se trataba el libro. Y es que por esos días Michael Ende agarró un pedazo de papel y escribió: un niño toma un libro, se encuentra literalmente dentro de la historia y tiene problemas para salir. Ese fue... Como tú con el libro anterior. Ah, sí.
pero aquí Ya. literalmente dentro del libro. Entonces, algo así fue su primera idea. Y de ahí creó el libro, que es La historia interminable o La historia sin fin. Creo que es un libro que todo el mundo tiene que leer cuando son niños. Y si te hiciste adulto como yo sin leerlo, no hay problema. Léalo. En esta historia van a acompañar a Bastián, que es un niño de 11 años, por sus aventuras dentro de un mundo fantástico de fantasía que se llama Fantasía. Oye, también, está en... el cual él tiene que rescatar. me está cayendo el 20 hasta que dijiste el nombre. Hay una película, o sea, ya está en película también. Sí, correcto. Hay una película, pero tampoco lo he visto. Y lo que pasa con la película es que te digo que el libro está escrito en 2 tintas y a la mitad, digamos que se introduce, es que creo que es spoilear, pero bueno, digamos que la película que existe se queda a la mitad muy bien. del libro. No está completa la historia. Y falta la otra mitad. Got it. Correcto. Bastián es un niño que no tiene muchos amigos y se siente solo desde que su mamá los abandonó. Entonces la historia comienza cuando Bastián entra en una librería y por alguna razón que no entiende muy bien, roba un libro que se llama, casualmente o no casualmente, La historia interminable, igual que nuestro libro que estamos leyendo. Y así es como comienza la historia. Cuando Bastián empieza a leer la historia y luego hay un momento de confusión, de emoción, y entonces nosotros somos Bastián y Bastián es Atreyu y Atreyu es Bastián y todos somos uno, etc. No, ya los confundí ahí. No es tan complicado como lo dije yo. No se preocupen. Entonces, hay personajes ocurrentes, memorables. Si algunos ya han leído el libro y tienen uno o varios personajes favoritos que quieran compartir, yo siento que como acabo de leer este libro apenas ahora, pues nunca en mi vida lo he comentado con nadie. Esta es la primera vez y me gustaría comentarlo con alguien, si es que alguien quiere comentarlo conmigo. ¿Cuáles son sus etapas favoritas, etcétera? Es que no quiero decir demasiado y luego spoilearlo todo. O sea, esto que conté es el inicio, pero pasan muchas cosas que no puedo comentar con nadie porque nadie que conozca. Pero creo que han visto la película porque la pasaban en el canal 6. Pero es solo la mitad. Yeah, you're right. Bueno, seguramente habrá alguien la otra mitad. Que no sé si cuando salga este podcast, pero en algún momento escuchará esto y te comentará. Yo lo he leído. Y entonces, gracias. Ya. Gracias. Lo que más me gustó de este libro fueron los diferentes, les voy a decir, minimundos o regiones y los diferentes personajes que te vas encontrando en cada uno de ellos. O sea, me hizo volver a usar la imaginación, que ya estaba muy floja, que era como, veré la película, como dices tú. O sea, otra vez tuve que crear mundos y ver cosas diferentes. Sí, el de La ciudad de las bestias, o sea, empezó con eso, luego fue crear muchas cosas diferentes. Otra vez me hizo volver a no querer terminar el libro, porque ya no iba a haber más. Pero al mismo tiempo ya quería saber el final, así que ese sí lo leí más rápido. Es uno de esos libros que aunque se termina, no se termina porque vive en tu corazón. Sí, creo que deberías leerlo ya. Creo que primero tienes que leer La historia interminable y luego La ciudad de las bestias, pero los dos. Muy bien. Tengo tarea. Y bueno, esta novela se publicó en 1979 y desde el inicio fue un éxito. Sí, tiene muchísimos años ya. Si les gusta este género fantástico o los cuentos en general, creo que vale muchísimo la pena. Léanselo a sus hijos, cómprenlo en una edición bonita, no sé, es lo que yo haría. Léanlo, díganos si les gustó y para terminar, quiero dejarlos con algunas citas del libro que creo que tienen mucho que ver con la filosofía del autor, con los mensajes que nos quería hacer llegar, además de la bonita historia que ya hemos leído. Entonces, la primera cita, ¿puedes ayudarme a leerla, Mati? Sí.
Dice, el horror pierde su espanto cuando se repite mucho. Todo pasa, el bien y el mal, la estupidez y la sabiduría, la belleza y la fealdad. Todo está vacío, nada es verdad, nada es importante. Cool. Es un muy buen mensaje, especialmente para los niños. Bueno, para todos creo. Y también la segunda, todo pasa, el bien, el mal, la estupidez, la sabiduría. Es como bueno, para mí, o sea, mi percepción es vive el presente, porque lo que es hoy no será mañana, y pues no te abrumes con las cosas negativas, porque hasta eso pasa, se acaba. Nice. Sí, dice aquí, el bien y el mal, la estupidez también pasa, pero la sabiduría también. La belleza y la fealdad. Y siento que, como te digo, son mensajes que por un lado son profundos, claro, pero por otro lado son muy simples. Entonces creo que sí está el nivel de las Crónicas de Narnia, del Principito. O sea, todo el mundo tiene que leer este libro. Léalo. Bueno, la siguiente cita dice: las pasiones humanas son un misterio. Los que se dejan llevar por ellas no pueden explicárselas. Esa está nada más como hay pasiones humanas. Son todas en general. ¿Por qué muere la última fantasía? Porque los humanos están perdiendo sus esperanzas y olvidando sus sueños. So true. Sí. Entonces, guys, no perdamos la esperanza porque se muere la fantasía. Pero ¿sabes qué? No quieran matar a la fantasía. Pues obviamente los adultos somos más amargados o nos hacemos más así Grinch, porque tu rol cambia, tu rol en la vida cambia. A ver la realidad. Y obviamente tienes más responsabilidades. Claro. Y no dejas tiempo para la fantasía, no dejas tiempo para, pues sí, o sea, te ves muy envuelto en la realidad, pero esto se vuelve monótono, y entonces de alguna u otra manera queremos buscar el efecto sorpresa, pero lo buscamos en lugares que pues no tienen mucha profundidad. Sí. Y luego hacemos clickbait. Exacto. Pero entonces no hacer es muy importante. Creo que entonces va muy bien, los dos temas aquí, porque esos libros no son clickbait. Les estoy diciendo, vas a dar click, vas a entrar realmente, vas a aprender cosas o te vas a entretener, aunque sea solamente una simple entretenimiento. Sí. Y lo padre, bueno, está buenísimo, sí, es que se los recomiendo. O sea, back to the beginning, o sea, los libros pues obviamente no solamente tienen forma, también tienen un fondo muy enriquecedor, y no es como 5 formas de cómo bajar de peso. Sí, es que eso es lo que pasa, ¿no? Queremos ahora buscarlo rápido. O sea, sí queremos esa fantasía, sí, superficial, pero la queremos 5 minutos y ya. Y hay que echarle unas horas en un libro padre que sí nos haga viajar en la fantasía, y luego ya continuamos con pero nuestras te enriquece faenas como persona. Muy interesante, muy bien, Laura. Sí, vamos a leer. Pues vamos a leer. Si conocen algún otro libro que valga mucho la pena, y pues aprovechando que todavía hay cuarentena, nunca creí decir esto, pues sugiéranlo aquí abajo, mándenos un mensajito por el Instagram. Y recuerden que si ya leyeron alguno de estos dos y quieren comentarlo con Laura quiere comentarlo con ustedes. Muy bien. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Continuamos con nuestro podcast en el siguiente tema. Vamos a hablarles sobre el clickbait. Primero quiero tu opinión, Laura. ¿Qué es clickbait? Ajá. ¿O qué entiendes? ¿Sobre qué es? Ahí más o menos. Yo creo que es una trampa. Es una trampa para la gente como nosotros, la gente común, que vemos algo y hacemos clic, en plan, mira, esto me interesa, pero luego siempre, entras, ¿verdad? Y resulta que no te interesaba. ¿Qué está pasando? Pues clickbait es como el cebo, de esos que le ponen a los pescaditos para atrapar pescados. Entonces,
Se pretende que a través de un titular con gancho, Bien. el usuario haga clic en el post para generar una nueva visita. Y a simple vista puede parecer pues, lógico, ¿verdad? Pero muchas veces esta técnica se lleva al extremo generando contenido de mala calidad o falso, las famosas fake news. Muchos virales de imágenes o videos graciosos en internet utilizan el clickbait para captar nuestra atención. Estos contenidos se pueden compartir a través de redes sociales o de una página web, y es que hoy en día parece que en ocasiones vale más un buen titular, que un buen artículo. Los ejemplos hay miles. Solamente hay que entrar a ver como el feed de YouTube, por ejemplo, y hay un montón. Y siempre son bastante creativos. Van desde prometerte el mejor video que verás en tu vida hasta una lección que nunca olvidarás. Seguro que te suenan titulares como las 16 imágenes más impactantes de la historia. Las 7 no la creerías. La parte negativa del clickbait es que muchas veces para ver estos artículos aceptamos una serie de condiciones que hacen que estas páginas tomen el control de nuestra vida, no es cierto, de nuestro Facebook, y suplanten nuestra identidad para hacer spam sobre nuestros amigos y otras cosas que no nos enteramos. Hay compañías que luchan contra esta práctica. Bueno, y recientemente, ¿verdad? Facebook, y eso porque ya lo traen en cargo. Ya cambió su algoritmo del newsfeed para intentar eliminar de nuestro muro contenidos con clickbait. Sin embargo, lo más útil es usar nuestro sentido común para no caer en sus redes. ¿Quién quiere usar si aún sentido así común? no te ha quedado claro qué es o en qué consiste, pues let me explain a little bit more. Déjame te explico un poquito más. En nuestra Biblia de los 2000, o sea, Wikipedia, dice que clickbait, bueno, se pronuncia así, se escribe bait, se traduce como anzuelo, cibercebo, cebo de clics, pero sigue bien feo, ¿verdad? Entonces, pues mejor lo dejamos en clickbait. Y esta es la forma peyorativa para describir los contenidos en internet que apuntan a generar ingresos publicitarios, especialmente a expensas de la calidad o exactitud de estos, dependiendo de titulares sensacionalistas para atraer mayor proporción de clics y fomentar el envío de dicho material a través de las redes sociales, o sea, para viralizarlo. Los titulares clickbait típicamente apuntan a explotar la brecha de curiosidad, proporcionando la información suficiente para provocar curiosidad al lector, pero no para satisfacer su curiosidad sin hacer clic en el contenido enlazado. O sea, los titulares pues no te dan mucho, nada más te muestran un hombro, o sea, te generan esta curiosidad y pues obviamente para que acto seguido tú vayas ahí como abeja a la miel. Esta es la definición de Wikipedia. También encontré, bueno, ahorita les digo cómo se llama la página donde encontré toda esta información y pues obviamente la leí, la analicé y luego les comparto. Dice esta página que es una técnica de manipulación en internet y se basa en generar curiosidad en el usuario para que él dé clic a un video, un post, para obtener ingresos publicitarios. O sea, no es nada más por buena onda, ¿verdad? O por generar polémica. Es que hay ahí como que un intercambio. En este caso, pues, el problema es una que ganancia. esta no es una invitación, digámoslo. A ver, el contenido va más allá porque juega con nuestro impulso. O sea, this shit es inconsciente. Porque ponen palabras clave y entonces allá va tu reacción o tu impulso. Y pues básicamente uno ve titulares que dan a entender otros mensajes y pues allá vamos, ¿verdad? Y parece inofensivo, pero estos nanosegundos o minutos que le dedicaste al video o al post no regresan a tu vida. Imagínate si tuviéramos un contador de cuántos minutos le hemos invertido a cosas inútiles. Mejor no. Bueno, y pues en este caso los creadores sí se benefician de tus clics. Me tocó dar una clase hace un par de meses y bueno, clase entre comillas, porque en realidad es un tema. Y se trata sobre las técnicas que se aplican en la mercadotecnia. Y pues no es magia, chicos. La mayoría de estas técnicas se asocia con algún sentimiento. Por ejemplo, el miedo.
Antes las compañías de seguros pintaban un panorama pesimista sobre el futuro de, por ejemplo, el padre de familia en un accidente grave o la angustia de la familia. Por lo tanto, a través del miedo se hacía el llamado a la acción. O sea, contrata un seguro de vida si no quieres que esto te pase. Mucho de la mercadotecnia pues está relacionado con la psicología y pues la forma también en que lo asocias o te quedas con esa idea es a través de los sentimientos. Aún así, esta técnica es persuasiva, es decir, no te la están imponiendo, es como te muestran un posible panorama y pues si tú andas así bien relajado y con ganas de vivir, dices, X, o eso no me va a pasar a mí, o sea, eres optimista. Pero si andas así como un poco triste, un poco preocupado por otras cosas, pues entonces dices, ay, sí, voy a contratar ese seguro, por ejemplo. Bueno, aún así esto es solamente como una invitación, a diferencia del clickbait, que es más bien manipulativa. Es decir, que te prometen algo y no lo obtienes. Por ejemplo, y ahí va nuestro morbo, el titular, mi amigo quiere intentar algo serio conmigo. Pues, ¿qué esperarías con este titular? Una historia de cómo su amigo se le declaró o le habló de sus sentimientos, ¿no? Pero ¿de qué se trata exactamente? O sea, ya le das clic, lo miras, 15, 20 minutos de tu vida que no volverán, y luego da, o sea, el resultado es que pues era una broma del amigo. Y dices, ok. Es posible que te entretengas y te diviertas, pero básicamente pues no es lo que dice el título. Otro ejemplo es BuzzFeed. BuzzFeed está lleno de clickbaits. 16 cosas que suelen suceder, imágenes que te harán recobrar la fe en la humanidad. Estos titulares tienen relación con el contenido. Sin embargo, son muy genéricos y ambiguos. Cosas que suelen suceder, pues cualquier cosa puede suceder. Y todos sabemos que la fe en la humanidad pues ya está perdida, o sea, es cuestión de tiempo. Es broma. Sí, quieren restaurarla, por pero eso y quieren restaurártela. Sí, nuestra ingenuidad pues nos lleva a que, sí, a huevo. Bueno, más bien estos titulares pues son demasiado ambiguos y subjetivos, por lo tanto no aportan algo de valor al usuario. Muchas veces no te quedas con nada de ese contenido. O sea, si piensas en todo el contenido que consumiste durante un día, al final del día trata de recordar algo de eso, va a ser muy poco. Entonces toda esta información les saqué de la página de una escuela que se llama ESIC y es una escuela de negocios. Y pues en este artículo también encontré que hablaban sobre la psicología detrás del clickbait. Y bueno, no lo dividen en puntos, pero yo lo dividí en puntos para hacerlo pues más fácil de explicar aquí en el podcast. En el primer punto que explican es que detrás de estos titulares que alimentan nuestra curiosidad y a veces nuestro morbo, hay un grupo de personas que conoce trucos lingüísticos, visuales y emocionales que detonan nuestro sentido de curiosidad. Siento que esto es un poquito más profundo que una invitación. También explican 6 principios de la persuasión, los cuales son técnicas que provocan a nuestra insaciable curiosidad. Nos gusta la simplificación, es como, me lo va a dar ya así como listo para procesar, pero a veces eso no es bueno. Bueno, ya llegaremos a ese punto. Entonces, una de las técnicas que mencionan ahí es el uso del lenguaje que evoque suspenso. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos gustan las películas de misterio? Pues es porque no sabemos quién es el asesino. Esta es una técnica sencilla, impecable y muy efectiva. Por ejemplo, si no haces clic, nunca sabrás lo que sucedió. Y pues allá vamos, ¿no? Es que esto parece muy simple y muy bobo y dices, yo sé que eso pues no tiene sentido, pero muchas veces caemos en dar ese clic. ¿Por qué? Dije, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué somos así? Pues hay que recordar que la información es poder aquí y en China, especialmente en China, y que en la actualidad nos está tocando vivir en la saturación de información, ¿verdad? Tenemos información de todos lados. Por lo tanto, los titulares como el del ejemplo provocan al intelecto de las personas, como yo quiero estar informado y yo quiero saber qué sucedió. Entonces sientes la necesidad, casi obligación de saber, de enriquecerte, de ser más que el otro. Yo no sé si debería decirlo aquí, Todos pero soy víctima de esto.
súper, pero súper, súper, porque tú sabes que yo soy una persona que quiere saber todo. Y entonces si veo un artículo que dice 6 formas en las que mejorar tu vida si eres Laura, si te llamas Laura. Caes, amiguita. Y entonces le doy clic. No, pero es mal, o sea, todos lo hemos hecho porque ahorita hay demasiada información y ese es el problema, esa es la situación. Que como es demasiado y por naturaleza humana, es que queremos saber. Y además con este tipo de titulares, pues hace cuenta que nos provocan más. Es como si nos estuvieran picando las costillas. O no sé cómo dicen. Sí, provocando. Bueno, esto es como los buffets. No porque haya de todo, no porque haya información de todo, quiere decir que todo está bueno. Entonces, si vas a la hora que te da, que ya tienes un chingo de hambre, pues te va a dar una indigestión. Y literal, vas a andar compartiendo tus pedos, tu información equivocada con todo el mundo. Hay que ser selectivos. Hay que desarrollar un paladar más exigente. O sea, leer un poquito más allá del titular y revisar la fuente. Esas son como cositas muy básicas que se nos olvidan. O sea, están provocándonos donde en nuestro talón de Aquiles. Entonces hay que revisar la fuente y ver un poquito más allá del titular, leer un poquito más. ¿Y quién me está diciendo esto? Ah, pues una página que se llama enterate.com. Enterate.what. Entonces, la técnica número 2, yo lo dividí en números, I'm sorry. Clickbait. La técnica número 2 es el uso de pronombres demostrativos que ayuda a activar la curiosidad. El artículo dice que funciona igual, o sea, también a través del misterio. Si utilizas pronombres como este, ese, aquel, esto, eso, entonces estás ahí aplastando el botón de la curiosidad de los usuarios, por la sencilla razón de que estos pronombres se utilizan para referirse a un sujeto sin mencionarlo. Esto te sorprende. Entonces, yo quiero que me sorprenda. Clic, y ahí vamos. Abejitas a la miel. ¿Qué será ese esto? Como seres humanos, siempre o casi siempre buscamos el efecto sorpresa, el plot twist, porque ya saben, la vida a veces la hacemos monótona y pues los titulares carnada nos alimentan esa curiosidad. Es como, yo quiero sorprenderme y le damos clic. Sí. Todos queremos sorprendernos. Sí, todos hacemos clic. Le hago clic. Bien. Otra técnica que utilizan los clickbaiteros es que nos gustan los números. Ellos saben que nos gustan los números, o sea, los listados. Por eso BuzzFeed está siempre 7 formas en las que puedes ser una mejor persona, 8 tips para bajar de peso. Entonces, nos gusta. Es como, ya sé cuántos son. Qué padre que me lo simplifiquen. Bueno, es una forma de simplificar y, como les decía, simplificar está bien. Está bien cuando se trata de temas muy complejos. O sea, si estás, no sé, estudiando filosofía, estás estudiando cosas muy, muy profundas y complejas, pues necesitas llevarlas a una superficie de simplificación para que el mensaje sea claro. Sin embargo, cuando simplificas demasiado, la información se convierte en algo súper subjetivo. O sea, cada persona le va a dar la interpretación que quiere, le va a dar el fondo que quiere. Es lingüística, básicamente. Uh-huh. Bien, la técnica número 4 son los verbos de acción, los imperativos. Mira esto, escucha esto, lee esto o aquello. Es otra de las claves que enciende nuestra curiosidad. Pero yo digo, así deberían ser para la escuela. Como en la escuela no. Y tenemos los mismos imperativos, ¿no? Sí, a lo mejor yo creo que como esos salen en la escuela, ya son inmunes. O sea, ya ves que todos los libros dicen, lee tal, escucha tal. Sí, ya de tanto mirarlos, de tanto escucharlos, a lo mejor esto es como un poquito menos. You're right. La técnica 5 es la prolepsis. Es decir, escribir un titular comenzando con el desenlace y retando al lector a verificarlo. Te interesas por el resto de la historia. Por ejemplo, típico titular de youtuber. Nos robaron las cámaras. Es decir, ya sabes el desenlace, pero ¿quieres el chisme completo? O tengo el bicho. También queremos detalles y nos encanta el chisme, a todos. Oye, eso me recordó,
Sí has visto, ¿no? Hay uno, por ejemplo, de ya tengo esta enfermedad, amigos, familiares, bla, 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 y luego resulta que, no sé, son adictos a la música o una cosa así. Pero obviamente en el texto te está diciendo como que para que pienses que es una persona que está enferma de COVID, o te dicen, felicítenme porque hoy es un día muy especial, no sé qué, y luego terminas de leer y parecía que se iba a casar y resulta que es, no sé, una pluma. Se compró cualquier cosa no importante. ¿Sí has visto esos en Facebook? Casi no entro a Facebook. Como comentarios, o sea, lo pone la gente, es como, igual le haces copy-paste, pones eso y la gente pues se queda como, oye, pero qué mal, o sea, hasta y empieza a leer y luego porque ya lo estamos normalizando. Sí, entre nosotros, imagínate, o sea, en un comentario. Imagínate, vamos a hacer como Pedro y el Lobo, el rato pues vas a decir algo serio y la gente como, otra vez con sus pendejadas. Pero bueno, otra técnica es usar el contenido emocional acompañado de imágenes que nada tienen que ver. Pues, por ejemplo, 8 cosas que no sabías sobre el tenis y hay una foto de un basquetbolista. Entonces, ahí te entra también tu sentido de, ¿pero por qué? ¿Qué está sucediendo? La necesidad de saber por qué, de entender. Ahí nos pegan en la mera humanidad. Porque, pues sí, es que por naturaleza somos curiosos. Entonces, porque el titular no coincide con la foto. Y allá vamos. Ay, no sabes cuántas veces has dado clic en cosas porque veo una foto. Además. Y luego entro y la foto no está. Wow. Sí, a mí me ha pasado también con chismes. Qué excepción. Que es un titular, que es un chisme de X, es generalmente músicos. Y entonces le doy clic y no hay la foto o no hay el contenido y es como, gracias, Muchas gracias. Pues sí, creo que todos lo hemos hecho. Qué triste. Clickbait es, o sea, ahí están como atentando a nuestra voluntad. No es cierto, pero vaya, son estrategias. Y supongo que en lo que nosotros nos cuestionamos, porque también, o sea, porque somos así, no cuestionamos nada a veces. Es como típico, eso es típico de lo que las tías, que dicen que las tías, ¿no? Que te pasan así información, cadenas y todo eso. Pues obviamente esto es nuevo para ellas, o sea, para las generaciones que están más adelante de nosotros, es algo muy nuevo y entonces creen que la cura para el COVID es cloro o sí, cosas que dices, es real. Entonces no nos cuestionamos, no estamos acostumbrados a cuestionarnos, como no, búscale más. Bien, el artículo también menciona cómo podemos usar el clickbait de manera responsable, pero en este caso pues nosotros somos más bien usuarios, nosotros no lo vamos a utilizar. Y pues aquí no voy a entrar tanto en detalle. De manera general te dice primero que nada que hay que ser congruente, que el título sea fiel al contenido, eso es lo ideal, y que no te excedas o exageres en los titulares, como, la mejor información sobre... No tienes la mejor, tienes una parte de información sobre tal. Exacto. Y usar otras técnicas como la risa o la comedia para llegar a tu público. Obviamente no vas a usar la comedia si trabajas en una funeraria. Obviously. Bueno, creo que ya tienen el mensaje, ¿verdad? Y pues como conclusión a este tema, solo les tengo que decir que se acercan tiempos difíciles, al menos aquí en Nuevo León, porque el próximo año tendremos elecciones a gobernatura. Y pues ya saben, me choca esta época, es como no veo tele, me aíslo porque es demasiado, o sea, es demasiado bombardeo. Bien, en este caso, solo les diré que revisen bien sus fuentes. O sea, me lo dice las noticias del norte o me lo dice un periódico establecido, El Porvenir, El Norte, fuentes que son, pues sí, conocidas y verificadas y que tienen esta ética de trabajo.
o una persona, recuerden, una persona bien informada no solo lee los titulares, sino que revisa sus fuentes, lee la información de más de un sitio, de más de un periódico, de más de un lugar, y a partir de ahí se forma su propio criterio para hablar sobre el tema. Entonces, básicamente, lean. Sí, me estaba acordando ahorita que comentas esto último, que conozco mucha gente en Facebook que luego me dice o pone, o se comenta en persona o pone en Facebook cosas como, esto me lo dijo mi amigo que sí sabe, o que sí lee, o que sí se informa. O sea, gente que dice, bueno, yo confío en esta persona, por eso le doy compartir. Sí. Pero creo que tenemos que ser más esa persona. O sea, esa persona que las otras personas digan, no, es que él sí sabe porque ha checado, ha leído, o está involucrado, etcétera. Porque nos fiamos también de lo que los otros dicen. Digo, yo también, claro que lo he hecho. Que digo, no, pues es que esa persona yo creo que sí sabe, entonces yo la apoyo. Sin saber a lo mejor, si a lo mejor él al día siguiente se arrepiente y pone algo ahí, y él está diciendo, bueno, pues, él no me dijo que lo siguiera, ¿verdad? Y yo ahí fui y di mi opinión, me puse con él y tomar responsabilidad. Nosotros informarnos cada uno. O sea, cuesta trabajo. Ese es el problema. Sí, tienes toda la razón. Y incluso a veces, digo, esto va a ser polémico, pero incluso los expertos son humanos al final del día. Entonces, obviamente, tiene más pinche idea, o sea, tiene más idea, tiene más fundamentos un experto que mi amigo en el que confío, obviously. Pero también hay que recordar, al final de cuentas, pues todos somos humanos. No hay nada mejor que, como tú dices, o sea, tomar la propia responsabilidad de ir e investigar y informarnos y diferentes, como cuando vas con un doctor y te dice cosas que no tienen mucho sentido para ti, pues tomas otra opinión de otro doctor. Lo mismo pasa con la información. Tomas una información, no necesitas cuestionarte de, es como está diciendo, y pues con toda la libertad del mundo, checar otras fuentes. Cuidado con el clickbait. Sure. Muy bien. Muchísimas pues muy gracias por gracias. acompañarnos el día de hoy. De nada. En este podcast. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos.